El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Hubo en tiempos de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abías, casado con una descendiente de Aarón llamada Isabel. Ambos eran justos a los ojos de Dios, pues vivían irreprochablemente cumpliendo los mandamientos y disposiciones del Señor. Pero no tenían hijos, porque Isabel era estéril y los dos de avanzada edad. Un día en que se le correspondía a su grupo desempeñar ante Dios los oficios sacerdotales, le tocó a Zacarías, según la costumbre de los sacerdotes, entrar al santuario del Señor para ofrecerle incienso, mientras todo el pueblo estaba fuera en oración a la hora de la incensación. Se le apareció entonces un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se sobresaltó y un gran temor se apoderó de él. Pero el ángel le dijo: no temas, Zacarías, porque tu súplica ha sido escuchada. Isabel, tu mujer, te dará un hijo a quien le pondrás el nombre de Juan. Tú te llenarás de alegría y regocijo, y otros muchos se alegrarán también de su nacimiento, pues él será grande a los ojos del Señor. No beberá vino ni licor y estará lleno del Espíritu Santo, ya desde el seno de su madre. Convertirá a muchos israelitas al Señor. Irá delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías, para convertir los corazones de los padres hacia sus hijos, dar a los rebeldes la cordura de los justos y prepararles así al Señor un pueblo dispuesto a recibirlo. Pero Zacarías replicó: ¿cómo podré estar seguro de esto? Pues ya yo soy viejo y mi mujer también es de edad avanzada. El ángel le contestó: yo soy Gabriel, el que asiste delante de Dios. He sido enviado para hablar contigo, darte esta buena noticia. Ahora te quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que todo esto suceda, por no haber creído en mis palabras, que se cumplirán a su debido tiempo. Mientras tanto, el pueblo estaba aguardando a Zacarías y se extrañaba de que tardara tanto en el santuario. Al salir no pudo hablar, y en esto conocieron que había tenido una visión en el santuario. Entonces trató de hacerse entender por señas y permaneció mudo. Al terminar los días de su ministerio, volvió a su casa. Pocos días después concibió a Isabel, su mujer, y durante 5 meses no se dejó ver, pues decía: esto es obra del Señor. Por fin se dignó quitar el oprobio que pesaba sobre mí. Palabra del Señor. Aleluya, nuestro Dios, aleluya,
Tengan la bondad de sentarse. Y de este modo tengamos un breve espacio de silencio para permitir que la palabra proclamada alimente nuestros corazones. Escuchar tu palabra, Señor, siempre es una gran bendición. Escuchar tu palabra, Señor, siempre es un gran privilegio. Escuchar tu palabra, Señor, siempre nos abre puertas para seguir creciendo en la fe, avanzando en la esperanza y consolidando en todos y todas el amor. El amor que es don de ¿quién? ¿Para quién es? ¿Para quién es? ¿Para quién es? Y para el mundo entero. Por eso estamos viviendo este hermoso capítulo de preparación para la gran fiesta de la Navidad. La consigna en esta segunda parte ha sido, como les planteé en la primera misa de Aguinaldo, contemplar una serie de escenarios, contemplar una serie de personajes que nos dan claves para nosotros entrar en la dinámica de la encarnación y hacer de la encarnación de Jesús la encarnación nuestra. Por eso, lo primero que pudimos ver fue el hecho de que tenemos la oportunidad de renovar nuestras expectativas, nuestros anhelos, nuestras ilusiones y esperanzas. Que seamos gente que, como tantos a lo largo de la historia de la salvación, mantuvieron la expectativa de la presencia y de la salvación de Dios, nosotros también andemos en ese mismo carril. En segundo lugar, cuando veíamos aquel desglose genealógico, se nos recordaba un aspecto básico y fundamental. Todos somos parte de una misma humanidad, con sus luces y sus sombras, con sus virtudes y con sus limitaciones. Pero es en ese escenario, en ese único escenario, donde Dios prefiere manifestar su amor. El escenario preferido por Dios para manifestar su amor es la humanidad. Ayer veíamos con la figura de José otro aspecto que debemos tener siempre muy presente, debemos tener siempre en cuenta. José, en medio de ese escenario tan particular, supo, obviamente con las dificultades propias de la condición humana, pero supo sobreponerse y dar prioridad al proyecto de Dios sobre su proyecto particular, sobre su proyecto personal. Y obviamente esa es, por decirlo de alguna manera, la clave del éxito. Hoy nos acercamos a la palabra proclamada, la primera lectura tomada del libro de los Jueces y el texto evangélico tomado del Evangelio según. Aquí se nos presenta otro aspecto que me parece importante, necesario y medular. Lógicamente, es el fundamento y el cimiento. Aquí encontramos dos escenarios familiares. Dos escenarios familiares marcados, obviamente, por la virtud, pero también marcados por la limitación y la precariedad. Precariedad o limitación ejemplificada en la no descendencia. Y entonces, en medio de ese escenario tan propio, tan normal, tan humano, donde obviamente el ser humano y la familia vive grandes valores y grandes riquezas, pero también vive las dificultades, las limitaciones y la precariedad propia del escenario humano y de las circunstancias humanas. Ahí viene la acción de Dios. Ahora bien, interesante el aspecto a considerar ahí. Y es el hecho de que tanto en la primera lectura, esta mujer estéril, esposa de Manoah, tanto en el texto evangélico,
en este caso Zacarías, son llamados a la interioridad, son llamados a la profundidad, son llamados a poner en orden su interior para así abrirse a la acción salvadora de Dios, a la acción milagrosa de Dios, a la acción concreta de Dios. Entonces me parece que la llamada que recibimos en este día precisamente es esa. Nosotros estamos viviendo un proceso de preparación para la gran fiesta de la Navidad. Ahora bien, un elemento sustancial, importante, básico y fundamental para poder vivir la experiencia del encarnado de una manera real es preparar nuestro interior. Es ir a nuestro interior. Es encontrarnos con nuestro ser interior. Hay múltiples detalles en ese texto. En la primera lectura volvemos a esta mujer estéril, se le pidió que no comiera carne de cerdo, que no bebiera alcohol, etcétera, etcétera, etcétera. En el texto evangélico, en el caso de Zacarías, con las circunstancias propias que le sucedieron a él se le impuso el silencio. Y más adelante dice el texto, interesantemente, a veces eso pasa con ficha, de que él estuvo 5 meses escondido, que no se dejaba ver. ¿Por qué? Porque él se dio cuenta, proceso interior, la mirada interior, la reflexión interior, que el Señor había retirado el oprobio, eso lo dice el texto, no lo digo yo, el oprobio que recaía sobre ellos. Ahí tenemos la clave para este día. Ir al interior, ir al corazón, ir al silencio, ir a lo medular, ir al encuentro con el Dios que habita en lo más profundo de mi ser. Así que pidamos al Señor que en medio de este ambiente festivo, alegre, fraterno, no dejemos de ir a lo esencial, a lo medular, al silencio, al interior, para que desde ahí brote la alegría verdadera, fruto de la salvación. Que el Señor nos bendiga.